¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, muy buenos días para todos los amigos del mundo. Los saluda un servidor Pepe Gallo Aguilar, como siempre, aquí los micrófonos de Pulso Social, puebla.com.mx, ahí nos pueden sintonizar. Muchísimas gracias en los controles a Miguel Ayón, muchas gracias. Y pues como siempre, aquí estamos en el espacio tan controversial de la agenda, una agenda política muy pesada siempre. Y un saludo a todos nuestros amigos, antes que nada, de Tecamachalco Noticias, Veracruz Noticias, Texmeluca Noticias, Red de Noticias 40, y a todos nuestros amigos de Mundo Red Noticias también un saludo, también a la difusión creativa que nos están sintonizando en estos momentos. Muchísimas gracias por sintonizarnos, y a todos los presentes que están en esta cabina. Hay casa llena, hay mucho tema, mucha tela de donde cortar. Y pues siempre la política va unida a la religión, y vamos a hablar de un tema religioso muy muy interesante. Me acompaña para esta mesa de análisis nuestra compañera, mi amiga, así la pueden encontrar en Facebook, Liz Dark. Bienvenidas, Liz. ¿Cómo estás, Liz pues Dark? Muchas gracias. Bienvenidos aquí a toda la gente. Bueno, están un poquito detrás de cámaras, pero son todo el equipo de producción, tanto de aquí de Pulso Social Puebla como del Buen Pastor, que ya nos acompaña acá y que ahorita le vamos a dar la bienvenida. Muchas gracias a toda la audiencia, igual gracias a la producción, a Miguel Ayón. Y pues sí, tienes toda la razón, mi buen Gallito. El asunto de la política siempre está en conjunción con la circunstancia religiosa de manera inevitable, pero bueno, creo que hay temas que son de gran trascendencia, de gran importancia para mucha gente, para la mayoría de nosotros. El asunto de tener una fe, de tener una creencia, creo que es básico, ¿no? Y pues le damos la bienvenida a nuestro invitado, que es el pastor José Martín Bonilla Cabrera, ¿verdad? Bienvenido a estos micrófonos nuevamente a este segundo programa con usted. Bienvenido. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Presentamos José Luis. Oficialmente a Martín. Martín, bienvenido a esta cabina, y siempre hemos comentado de la importancia de la religión. Tu iglesia evangélica, que está ubicado en la colonia Xonaca, que siempre a las 5 de la tarde tienes pues la bienvenida para todos los interesados en leer la Biblia, y son temas que nunca nos acercamos. La luz al final del túnel es la más cercana a la que puedes tú acercarte en un momento determinado. Esa luz es la que no vemos en estos momentos como sociedad, como personas, y los jóvenes, que es lo que más me preocupa. Es una situación muy difícil la que estamos viviendo en estos momentos. No hay certeza de cuántas religiones hay, cuáles son las religiones verdaderas, que es el tema que estamos analizando. ¿Cuántas religiones hay? ¿Cuáles son las verdaderas? ¿Y hacia dónde dirigirnos como sociedad? Ese es el problema que estamos viendo en estos momentos, y yo me atrevo a comentar un tema también fundamental dentro del ámbito político, porque estamos en un programa de política. ¿Cuántas filosofías políticas o ideologías políticas hay? Es la misma pregunta que yo trasladaría al mundo de la religión. ¿Cuántas religiones hay actualmente, y por qué ese marasmo en este mundo tan complicado y esa oscuridad al final del túnel? Bienvenido, Martín. Gracias Luis, por venir nuevamente. Gracias por la invitación, gracias. Estamos Martín, para servirte, muchas bienvenido. Gracias. Y bueno, sí, bien dices, es una oscuridad el que haya tantas religiones, porque ciertamente hay muchas. Se estima que en la actualidad hay alrededor de unas 4.200 religiones vivas. Vivas, porque muertas, que ya han cesado esos cultos antiguos, pues hay otro tanto igual. Entonces 4.200 religiones es bastantito. Nosotros vemos alrededor y pensamos que, bueno, pues está el católico, el cristiano, el islámico, como 20, no, 4.200. 4.000. De esas, lo interesante es que se reparten la afluencia de creyentes entre 4 grandes grupos, que son el cristianismo, que es la mayor religión en el mundo, el cristianismo, el islam, que es el segundo lugar, después de ello está el hinduismo y luego el budismo. Entonces, 4 grandes grupos religiosos se comparten el total de los creyentes, sí. El cristianismo como tal, que es la religión número 1 en el mundo, tiene alrededor de 2.400 millones de creyentes, de fieles creyentes. 2.400 millones. Considerando que somos casi ya 8.000 millones de habitantes, pues es una buena parte, ¿sí? Casi más de la cuarta parte. Bueno, casi la cuarta parte. Sí, un poquito más. Un poquito más. Sí, Okay. Y ya de ahí, de 2.400 millones, sigue el Islam con 1.900 millones. Es el segundo lugar en cuanto a número de creyentes, pero es la religión que está más creciendo en estos tiempos.
está creciendo. Nosotros pensaríamos que siendo el cristianismo la mayor religión en cuanto a cantidad de creyentes, pues debería estar creciendo y creciendo. Pero tristemente no es así, es el Islam. Y de ahí ya el hinduismo, que tiene 1.200 millones de creyentes, y el budismo, que ya empieza a bajar en cuanto a cantidades, tiene 530 millones. Después del resto de estos cuatro se dividen pues entre estos cuatro las mayores cantidades de creyentes. Ya de ahí los demás tienen muy poquitos, pero son 4.200 religiones. ¿Sí? Son bastantes. Oiga, yo tengo una duda en cuanto a esto. La cuestión, usted menciona como una de las partes más grandes de las creencias, el cristianismo. ¿El cristianismo es igual que el catolicismo? ¿Cuál sería la diferencia en este caso de si no es lo mismo? Y si es religión o no, finalmente. Hay que analizar eso, es muy interesante. Sí, bueno, excelente punto, porque nosotros estamos dando, por ejemplo, estos datos ahorita en términos seculares, en términos del mundo. Para el mundo, el cristianismo es una religión como cualquier otra. Incluso entre cristianos se suele decir que el cristianismo no es religión, pero Dios dice otra cosa en la Biblia. Ahorita vamos a tocar el punto. Pero a propósito de esto, en el mundo se está catalogando como que el cristianismo es la primera religión en cuanto a número de creyentes, pero sin embargo en el mundo se toma como cristianismo toda religión que sea cristocéntrica. Okay. No solo cristogénica o cristológica, sino cristocéntrica, porque incluso el Islam también tiene una parte de cristología en su teología. Consideran a Cristo como un profeta más, pero sí creen en él, aunque sea como un profeta más. Solo que no lo consideran como el Hijo de Dios. No lo consideran el Hijo de Dios y no es el centro de su creencia, aunque sí tienen parte de la cristología en su religión. Entonces, el mundo considera el cristianismo toda religión que tenga su creencia cristocéntrica. Por ello es que dentro de este cristianismo, que es la primera grande religión en el mundo, están englobando tanto catolicismo como cristianismo evangélico, o lo que llaman muchos cristianismo protestante, en el cual se engloban varias denominaciones, y entre ellas adventistas, testigos de Jehová, mormones, a todos ellos los consideran cristianos. Ya si hablamos solamente de catolicismo, dentro de ese número de 2.400 millones de creyentes en el cristianismo, la mitad es católica, y ya el resto, el 30 y tantos %, es cristiano evangélico, y luego las denominaciones pequeñitas que han surgido en los últimos tiempos. Pero eso es según el mundo. Según Dios, en la Biblia, ser cristiano no es tener una creencia en Cristo o una religión cristocéntrica. Según la Biblia es otra cosa. ¿Y qué es? Fíjate, curiosamente, hay muchos cuando estábamos anunciando esta entrevista por ahí, ya había algunos comentarios de algunos hermanos cristianos que, bueno, tristemente a veces, no obstante que digamos tener una creencia en Cristo, a veces estamos un poco ajenos de sus enseñanzas. Entonces, muchos suelen decir en el cristianismo evangélico incluso, Cristo no es religión, Cristo es salvación. Bueno, ¿por qué lo dicen? Punto número 1 puede ser por ignorar un poquito la Escritura, lo que Dios dice al respecto. Punto número 2, quizás porque suena bastante espiritual y bastante bonito. Y además de que es verdad, Cristo es salvación. Pero no solamente es salvación, el mismo Dios de la Biblia nos dice en la Biblia que hay una religión. Dice así en Santiago 1, 26 y 27. Si alguno se cree religioso entre ustedes, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Luego el verso 27 dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: atender a los huérfanos, necesitados y viudas en sus necesidades y problemas, y guardarse uno sin mancha del pecado del mundo. Para Dios, el que tiene una relación con Cristo y diga tener una religión cristiana, dice, bueno, hasta ahí solo eres religioso y sí es religión. Pero si quieres tener una religión verdadera delante del Padre, si es religión, es conmigo, el Cristo, dice Dios, pero me vas a tener piedad y misericordia y te me apartas del pecado del mundo. Entonces te considero que estás en mi religión, la verdadera religión sin mancha y sin defecto delante de Dios. Por lo tanto, sí es religión el estar con Cristo, ¿sí?
incluso desde la pura etimología, religión viene de religare, que es unir fuertemente. Entonces, cuando alguien dice Cristo no es religión, podríamos decir, bueno, religión es estar unido fuertemente a Cristo, por lo tanto yo sí tengo religión en Cristo, además de que la palabra de Dios lo dice. Entonces, para Dios, los cristianos tienen una religión, pero solo si andan en piedad, en misericordia y apartados del pecado. Y la religión es esta, Cristo, la verdadera, la piedad. Aparte de que en la Biblia solamente se nos habla de cristianismo, ¿sí? Dice en Hechos, capítulo 11, verso 26, dice que se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y esta palabra cristianos aparece 2 o 3 veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento. A lo mejor no son muchas, pero es suficiente porque en los contextos en los que se menciona nos dice muy claramente a qué se refiere con cristianos. Por ejemplo, el apóstol Pablo, en Hechos 26, verso 28, había ido con el rey Agripa, porque iba a abrirse ahí una puerta grande para predicar el evangelio por parte de Pablo. Pero se excusa Pablo se da a entender sobre sus razones por las cuales predica, porque estaba preso, y lo dice ante el rey Agripa. Cuando termina de exponerle el evangelio al rey Agripa dice en el verso 28, entonces Agripa dijo a Pablo, por poquito me convences a hacerme cristiano como tú. Y Pablo le dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me están oyendo, se hicieran tal como yo soy, cristianos, excepto por estas cadenas que traigo, dice. Y así varios contextos en la Biblia. También, por ejemplo, en las cartas de Pedro, dice la palabra de Dios, que ninguno se avergüence por ser, que ninguno tenga que ser avergonzado por ser homicida, ladrón o borracho. Dice, pero si alguno sufre por causa de ser cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios. Son las partes donde aparece la palabra cristiano. Y es lo único que existía en la Biblia, el cristianismo. Ya de ahí se empezó a desprender de ese cristianismo puro y bíblico. Con el tiempo se empezó a hacer religiones de hombres. El cristianismo sí es religión, pero es religión de Dios, si se anda en piedad. Después viene, pues ya conocemos la historia, en el siglo IV con Constantino, donde pues a fuerza de presión política, hablando de política, ¿no? lo que logra la presión política, ¿verdad? Sí. Fue así que con esa presión de que o me apoyan cristianos o los sigo echando a los leones, no, pues te apoyamos, pero lo apoyaron un grupito nada más. Los verdaderos cristianos permanecieron firmes en la fe de la Biblia. Y es lo que habla la escritura de esto. Ahora bien, estás hablando del evangelio. El evangelio del pasado domingo fue un evangelio blandito, suavecito, pero el del lunes, fuera de aquí, de Mateo 23, fuera hipócritas, fariseos y judíos, hebreos, que no dejan pasar a los demás al reino de Dios, al reino de los cielos. Eso fue impresionante. ¿Por qué somos tan hipócritas y no dejas pasar a los demás? Si ellos ya están en el camino de Dios o el camino de conocer a Cristo, ¿por qué no los dejas pasar? Ese evangelio para mí es el tercero en importancia dentro de la Biblia. El primero es el Sermón de la Montaña, con él me caso siempre. El segundo es el de las monedas, yo te di 2 monedas, ¿cuántos me devuelves? Etcétera. Y ahora el del pasado lunes, no el del domingo, el del lunes. Lean el evangelio del lunes. Y por hipócritas, fariseos y judíos que no dejan pasar a los demás al reino de los cielos. Impresionante. ¿Por qué no los dejas pasar, Martín? ¿Por qué siempre obstaculizas el desarrollo de una religión o el desarrollo, en el caso de la política, de una política que puede ser en beneficio de todos? Es interesantísimo eso. Interesante. Yo supongo que cuando dices por qué no los dejas pasar, Martín, hablas en modo impersonal, ¿verdad? Sí, o sea, claro, de referencia a la gente, sí. a algunos. Sí, porque precisamente nosotros lo que hacemos es querer que vengan, querer que vengan. Pero sí, entendí el punto. Solo lo aclaramos para los que escuchan, ¿no? Oiga, yo tengo una pregunta acerca de lo que acaba de mencionar también aquí en esta cuestión. Bueno, 2 puntos. Uno, la importancia de abarcar dentro de la lectura bíblica un poco más allá de los evangelios, que mucha gente dice o piensa o cree que es lo único importante dentro del Nuevo Testamento y que más allá de estos libros, que son los 4 evangelios,
pues ya no le da lectura y seguimiento. Entonces creo que sí, resaltar esa importancia, ¿no? De trabajar o de leer o de conocer, acercarnos más a otro tipo de libros que están dentro del Nuevo Testamento. Y la diferencia, entonces, ¿cuál sería, o existe una diferencia, y si existe, cuál sería entre lo que conocemos como una religión y una secta? Una religión y una secta, sí, muy bien. Bueno, el primer punto sobre extendernos en el conocimiento de la palabra y no irnos a los evangelios. Cuando tú decías el evangelio del lunes, supongo que estabas refiriéndote a lo que del Vaticano mandan hacia las iglesias católicas, que sea de leer en la misa, algo así, ¿verdad? Ok, bueno, porque precisamente nosotros no debemos de estar nada más atenidos a lo que nos envían o lo que nos mandan o lo que nos quieran enseñar. La Escritura dice que nosotros tenemos un error si no atendemos a la palabra de Dios. En el libro de Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le falta el conocimiento. Por cuanto han desechado el conocimiento de mi palabra, yo los echaré de mi sacerdocio y de mi reino. Y porque se olvidan de mí y de mi palabra, yo me olvidaré de vosotros y de vuestros hijos. Entonces, es una falta ya delante de Dios no mostrarle amor yendo a escudriñar la Escritura. El Señor Jesús dijo: mucho erráis por ignorar la Escritura y el poder de Dios. Y respecto a que no solo los evangelios, sino que hay que extenderse, bueno, primero es una cuestión de amor para con Dios. Si estamos enamorados de nuestro Señor y tenemos cartas de amor de Él, pues ¿qué hace un enamorado? Pues quiere conocerlas, ¿sí? Además de que ahí está la verdad, toda verdad está ahí, y toda respuesta a interrogantes, a misterios aparentes, está ahí. 1 Timoteo 3:16 dice la palabra de Dios: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia. Entonces, yo aquí tenía el verso, quería leérselos directamente de la Biblia, porque si no luego dicen que me los invento. Pero bueno, sí. Es 2 de Timoteo 3:16, dije primero hace un rato. Toda la Escritura es inspirada por Dios, toda, y es útil para enseñar, para corregir, para instruir y enseñar en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, como esta es la verdad y toda la Escritura es inspirada, no debemos de ir solamente a un pedacito. Hay gente que dice: me gustan los salmos o los proverbios. Sí, son bonitos, pero toda la Escritura es inspirada y es útil para enseñarnos la verdad. Cuando la ignoramos, cometemos errores. Y de ahí viene la cuestión de las sectas. ¿Cómo diferenciar? Bueno, secta significa división. Por lo tanto, cualquier cosa que se divida puede ser llamada una secta en términos estrictos. Por ejemplo, dentro del catolicismo llaman al cristianismo evangélico o protestante, que llaman ellos, les llaman una secta. En términos estrictos sí lo es. ¿Por qué? Porque el cristianismo protestante sí se dividió cuando se separó, con la reforma de Martín Lutero, se separó de la Iglesia Católica. Entonces, al llamarse división, eso es una secta. Pero nosotros, los cristianos, a título personal voy a decir, bueno, pero hay veces en que ser una secta es una honra, porque si yo me separo, secta, de la mentira, pues estoy en la verdad, entonces no me avergonzaré de dividirme de ahí. Pero además de todo esto, antes de que la reforma de Martín Lutero hiciera esa división, solo la hizo en términos, ¿cómo se puede decir?, que se circunscribe nada más a ese tiempo y a esa área, porque el cristianismo evangélico no surge de Martín Lutero. El cristianismo evangélico está aquí en la palabra de Dios, es el cristianismo bíblico, el que aquí llama cristianos y que tienen una religión con Dios y practican la piedad, la misericordia y el apartarse de pecado. Entonces, el cristianismo realmente es la enseñanza de Cristo Jesús. Esa es la religión sin mácula delante de Dios según Santiago. Ahora, de ahí que es la verdad, porque son enseñanzas de Cristo, de ahí surge una secta. En origen, en el siglo IV, año 315 al 19, desde el Edicto de Milán, en donde Constantino declara como religión oficial del Imperio Romano a la religión universal. Sabemos que católico significa universal. Después en sus concilios empiezan a desarrollar lo que es el catecismo católico romano, en donde dejaron de lado los mandamientos de Dios y empezaron a escribir nuevas reglas. Esa es la primer división o secta, y se dividió de la verdad. Entonces, ¿cómo diferenciar una secta? Es muy sencillo. En realidad tiene que ver con la pregunta que nos planteaban sobre cómo saber cuál es la religión verdadera.
En realidad es bien fácil, bien sencillito. ¿Por qué? Entendiendo que estamos hablando de términos cristianos, porque si nos vamos a religiones politeístas o podríamos hablar de eso en otra ocasión, pero estamos en México y en Latinoamérica, donde casi se habla de catolicismo, cristianismo y similares, religiones cristocéntricas. Entonces, ¿cómo saber cuál es la verdadera? Es bien sencillo, porque toda persona que tenga una religión cristocéntrica, sea católico, adventista, mormón, cristiano evangélico, etcétera, todos ellos tenemos, según nuestras propias bocas, lo que profesamos, un mismo libro, que es la Biblia. ¿Vale? No hay otro. Es igual, dice lo mismo. Hablábamos la entrevista pasada de que en la Biblia católica tiene 7 libros más. Bueno, léanlos, porque aparte dicen cosas interesantes, aunque solo son históricos. Pero si tenemos el mismo libro, es bien fácil de saber cuál es la religión verdadera. Es como cuando alguien quiere aprender a hacer pasteles. Y supongamos que solo hubiera un libro en todo el mundo de cómo hacer pasteles. Varias personas quieren aprender a hacer pasteles. Tienen el libro, el único libro. Pero una, la de allá, dice que leyó solo el índice. Sí. El otro dice, a mí me gustan más las páginas del medio donde habla de lo que le echas de chocolate líquido y todo eso. Ok, solo eso leí. La cocción. Ajá, la cocción. A mí lo que me gusta es ir a comprar, el apartado de las compras, me encanta, eso es lo que he leído. Bien. Yo leería primero el de cómo se come. ¿Cómo se come? No, para eso no necesitamos aprender, a eso le entramos. El caso es que, estando en ese sentir, muchos no leen ese libro. Otros lo leen a medias, otros lo leen, pero no le hacen caso. Ya que lo leyeron, dicen, no, pero es que como decía mi abuelita que sabe mejor, si le echamos de esto, uy, qué rico. Bien, si se trata de pasar el examen sobre presentar el pastel cada uno de esos, cuando los prueben los sinodales o quien va a calificar, va a decir, ¿qué le echaste? No, pues es que mi abuelita dijo que así. ¿Pero qué no tienes el libro? Pues sí, pero... ¿Y tú? No, es que no lo leí, pero lo hice, mire, así me dio a entender mi mente. Así de sencillo. ¿Cómo va a salir el pastel horrible si no vamos al libro? Pasa en las religiones. Tenemos el mismo libro, cristianos, católicos, adventistas, mormón, ok, bien. ¿Cómo sabemos quién está en la verdad? No solamente el que teniendo el libro lo lee, lo atiende, lo cree, porque muchos lo creen. Muchos lo leen, son teólogos. Bueno, ¿cómo más sabemos que está en la religión verdadera o que no es una secta y que está en la verdad? Sencillo, tiene el libro y lo obedece, esa es la verdad. El problema es que lo tenemos a veces, incluso en el cristianismo evangélico, muchos no lo obedecen, lo que hablábamos la vez pasada, iglesias falsas de la prosperidad, que vienen a decir, no, Dios te vino a hacer rico, ser millonario, la luz del mundo. Sí, actualmente el dirigente está detenido y está en un proceso muy, muy fuerte a nivel internacional, no nada más a nivel local, en Los Ángeles está a nivel internacional. Eso es lo que estamos también tratando de abrir los ojos y de que se den cuenta que a veces las religiones son falsas y nada más te prometen cierta salvación en la medida en que tú le cedas tu herencia, tu dinero, tus bienes, etcétera. Eso es muy interesante. Lamentablemente así vivimos. Creo que hay un punto que acabas de mencionar, mi buen Gallito, y yo quisiera comentarlo aquí con el pastor. Ese punto que tiene que ver con todo lo que estamos hablando de las sectas, las divisiones, las lecturas, las no lecturas, y por supuesto, como estamos en agenda política, pues vamos a hablar un poquito de las circunstancias políticas, no de las comunes, los presidentes y demás, sino de la misma cuestión política dentro de la cuestión religiosa, porque esto que acabas de decir, de que hay un pastor que está detenido, que era de la luz del mundo, etcétera, etcétera, de lo que nos habló hace un rato el pastor, acerca de esa utilización que vino con los romanos para la cuestión de unir a la gente y empezaron a hacer sus propias reglas. Muchas de estas cosas han causado que las personas en general a lo largo de la historia estén dejando de creer o de tener fe en una o varias o la religión que tú le ordenes y mandes, ¿no? Pero el punto es, sobre ya mi pregunta, este rollo de las famosas divisiones, es decir, si tenemos un mismo libro, tenemos una misma enseñanza, tenemos la línea para una religión verdadera, como lo acaba de explicar el pastor, ¿a qué se deben entonces estas divisiones? Es decir, ¿cuál sería una diferencia entre el cristiano evangélico y el cristiano no evangélico? Por ejemplo, ¿no? Y así en las siguientes divisiones, porque hablando de la reforma, ahí la división se hizo no por la creencia
religiosa en sí, sino por las cosas que venía haciendo el Vaticano en ese momento, ¿no? Que hacía más negocio que predicar el catolicismo, bueno, la cuestión espiritual. En estos momentos, ¿por qué tenemos esas divisiones? ¿Cuál sería la diferencia entre cada una de ellas? ¿También obedece a una circunstancia política interna del cristianismo, de la religión cristocéntrica, o a qué se deben esas divisiones? Yo creo que la naturaleza del hombre no ha cambiado. De hecho, está profetizado en la palabra de Dios. Tenemos aquí segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 3. Dice que, desde el verso 1, dice que en el futuro, en los fines de los tiempos, dice, habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Dice en el verso 2, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Como luego la gente ya no quiere saber de Cristo ni de religiones porque dicen, no, mira lo que han hecho, mira los de la luz del mundo, mira que lo que hablamos la vez pasada de la pederastia y todas esas cosas. Dice, por causa de esos tales el camino de la verdad va a ser blasfemado y muchos seguirán sus disoluciones. Por avaricia aquellos harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Esto de la mercadería lo menciona 2 o 3 veces la Biblia, que en los últimos tiempos habría tales cosas. Entonces el propósito siempre del hombre, el hombre que no tiene a Dios, es poder, riqueza y dominio. No solo pasa en lo político, pasa también en lo espiritual. Tristemente los países que no se desarrollan políticamente es porque sus políticos son avaros, codiciosos y pues perversos, ¿no? Mañosos. Y Me suena. bueno, aquí en México no se da eso, ¿verdad? No. Pero en otros lados sí. Lamentablemente, esa es nuestra triste realidad en nuestro continente. Lo mismo que pasa en México pasa en Perú. Ahorita hay un problema ahí con el actual presidente Perú, y su esposa en Ecuador, Perú. Nicaragua con la familia Ortega. La familia Ortega llegó prometiendo, igual que Castro, toda la libertad del mundo. ¿Cómo es posible? Y Castro, recordar que a los grupos minoritarios no los quería, los aborrecía. Y la política ya en la práctica los separaba. Era una política separatista impresionante, la que en la práctica echó a andar en una isla. Eso es lo que yo siempre he comentado. ¿Cómo pudiste echar a andar el socialismo en Cuba? Pues porque leyó bien a Tomás Moro. Tomás Moro te dice, el comunismo se podrá echar a andar siempre y cuando sea en una isla. Lo leyó, hay que leer nada más, ahí están las claves de todo. Lo echó a andar ahí junto con el Che Guevara, el junior del Che Guevara, y pudieron echar a andar esa disque ideología política. ¿Cuál es la consecuencia de todo eso? La pobreza. Vete a vivir, ¿por qué si amas tanto a Cuba? Vete a vivir a Cuba, se los he dicho a José Luis, a varias personas, váyanse a Cuba a vivir, órale, échele ganas. Y después se salen en una balsa. Claro. Porque ya no van a poder salir. Ese es el problema en la práctica que vivimos. Podríamos hacer una analogía, Pastor, bueno, más bien yo le pido si usted puede hacer una analogía de este ejemplo que nos acaba de decir el buen Gallo en cuanto a las prácticas mundanas, obviamente, de la política y las prácticas que se han llevado a cabo a lo largo de las cuestiones religiosas que podrían tenernos en este punto de que mucha gente está desertando de la línea realmente religiosa por dejarse llevar por cuestiones mundanas. Sí, es muy parecido a lo que decíamos en la política y en la religión, porque el que profesa tanto política como religión es hombre. Y el hombre tiene su naturaleza pecaminosa, a menos que se entregue a Cristo y sea transformado. Entonces, el hombre va a tener siempre, si no tiene a Cristo, ese afán de poder, de riqueza y de egolatría. O sea, es su propio Dios. Por eso es que en lo religioso, las divisiones que se han sucedido ha sido por causa del poder, por causa del dinero, está profetizado. Y también, básicamente, todo esto es por falta de amor a Dios. ¿Por qué? Preguntabas hace un rato, Liz, que a qué se deben esas divisiones. Básicamente, independientemente de que por parte de los líderes haya intereses mezquinos, por parte de los creyentes, de los fieles, también hay una culpa, y yo creo que es la mayor. Porque no se dejarían engañar si amando a Dios fueran a leer la Biblia
y vieran cuál es la verdad. Si aquí dice verde, pues aunque el líder me diga amarillo, pues no, discúlpame, no es amarillo. Y sí me voy a dividir, me voy a ir de aquí, pero me voy a ir buscando la verdad, no buscando más mentira. Entonces, nosotros a veces como humanos venimos a ser cómplices de la maldad cuando no la denunciamos o cuando no hacemos nada. Pasa igual también en la política. El ciudadano que no conoce sus derechos a veces se deja pisotear por aquellos que, conociéndolos, pues los denigra, ¿no? Entonces, aquí en Cristo todo se debe a la falta de amor a Dios. No podemos tanto culpar, aunque son culpables y Dios los va a condenar, a los líderes, porque, bueno, perversos. Pero del otro lado tenemos la palabra de Dios, como dice ahí en las cartas de Pedro, es la palabra profética más segura a la cual hacen bien en estar atentos. Vamos, decimos, esta es la verdad, conociendo la verdad yo me entrego a mi Cristo, le sigo, ando en la religión verdadera, porque esa religión verdadera de la que habla aquí no es necesariamente un grupo religioso, está hablando de un individuo que tiene una relación personal con Dios. Por lo tanto, conociendo la verdad, nosotros vamos, nos entregamos y estamos en religión. Por ahí vamos a conocer a otra personita por allá, que tiene la misma religión o relación personal con Dios. Nos unimos, cantamos juntos y se formó una congregación de hijos de Dios. Pero esto realmente es una cuestión personal. No podemos tanto culpar a los demás. Está escrito que van a tener sus mercaderías con la gente y todo eso, pero yo le invito a la gente a que lea su Biblia. Eso es lo que nosotros predicamos cuando evangelizamos, es, mira, no estoy llamando a una religión, lee tu Biblia. Eso es. Te acompaño si quieres. Sí, leerla. Porque la tienen en casa. ¿Cuántas veces la hemos leído? Y luego atenderla. Porque sí, ese es el problema, Decías, ¿a qué se debe una división? Bueno, imagínate que estamos en una congregación, supongamos que allá en la iglesia Nueva Jerusalén donde ministro, y ahí vamos y hablamos la verdad. Decimos que aquí dice que no codicies, que si tienes que comer, que vestir, dice el apóstol Pablo, conténtate con ello, porque los que andan en avaricia caen en el lazo del diablo y son traspasados de muchos dolores. Bien, esa es la verdad. Lo dice Dios, lo repetimos o lo releemos, estamos en la verdad. Y luego llega alguien, supongamos que ha leído la Biblia, vamos a suponer que llega la hermana y llega y dice, yo he leído la Biblia, la conozco, sé muy bien. Y es más, yo sé que aquí está la verdad, porque eso pasa muy frecuente. En las iglesias de sana doctrina dicen, no, yo sé que ustedes predican la verdad. Y entonces, ¿por qué no te entregas a Cristo, mi hermano? Porque conociéndolo dicen, sí, pero yo pienso, pastor, que si Dios es y Él es rey, pues nosotros somos hijos de reyes, pues debemos de vivir como reyes. No, pero es que es lo que tú piensas, aquí dice Dios que no. Ese es el problema. Y no se necesita que nadie les esté sacando de la verdad o impidiendo, sino que se las presentamos y la persona por duro corazón dice, no, yo no, me voy a otro lado, y se divide. Algo así como que lo que me conviene. ¿Sí? Por eso esperábamos un rey, ¿no? Esperaban los hebreos, los judíos, esperaban un rey que los sacara de la esclavitud, de la pobreza, etcétera, ¿no? El mismo Satanás esperaba que el Hijo de Dios tendría que nacer en un palacio. Por eso no se enteró nunca en dónde estaba, tuvo que andar investigando, matar por medio de Herodes a todos los niños, por si las dudas hay que caiga también el Hijo de Dios, porque realmente el diablo no sabía. No se esperaba que naciera en un pesebre. El Hijo de Dios tuvo que nacer así de incógnito, porque si no el diablo lo mata antes de que cumpla su cometido. Él anduvo ahí pobrecito, hijo de carpintero y todo, y fue hasta que se presenta a los 30 años con Juan y les dice que él era el Hijo de Dios, que el diablo dijo, entonces fue al desierto, luego el diablo a tentarlo a ver si... Pero el diablo no sabía. Dice la Escritura que si hubiera sabido el diablo que él era el Hijo de Dios, dice, si él hubiera sabido que él era, para empezar, nunca habría matado al Señor de la Gloria, porque sabría que con eso sería la salvación para nosotros. Pero el diablo no sabía, por eso quería matarlo. No, qué tema tan interesante. Pues por último, un tema también, estamos a punto de finalizar este tema tan interesante. Pues estamos viviendo la primer generación de miedo al futuro. Los jóvenes tienen miedo al futuro. Ya estamos, no queremos saber qué va a pasar mañana, qué va a pasar pasado mañana. Están viviendo el día a día, pero con miedo esa primera generación. Eso es a lo que me refiero, un túnel en donde no existe certeza. Los jóvenes buscan diferentes satisfactores, no encuentran finalmente una salida. ¿Qué decirle a los jóvenes para poder encontrar esta verdad al final del túnel? Interesante. No solamente sería decirle a los jóvenes. Yo me entregué a Cristo hace 13 años y pues ya no estoy tan joven, ya tengo más de 18 meses. Como 3 meses más, ¿no? Un poquito más, por ahí más o menos. Entonces, yo me entregué a Cristo y no estaba tan joven, tenía 30 y tantos años y
resulta que también le tenía miedo al futuro. También le tenía miedo a la vida, a la muerte, a lo porvenir, era incierto para mí. Decía, yo no he hecho nada en la vida, no tengo ni en qué caerme muerto, me enfermo, ¿y qué va a pasar de mi vida? Es natural que el hombre que no tiene a Dios tenga miedo, porque esta vida, como la conocemos, no está como para andar muy confiados. Ya no, dice la Escritura que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriaría por el aumento de la maldad. Y vemos si no está aumentada, claro que sí. Entonces, yo tenía miedo. Es natural que todo hombre tenga miedo. Sobre todo si ese hombre no tiene a Dios. ¿Qué le diría yo a los jóvenes y a toda persona en lo general? Bueno, te entiendo si tienes miedo, yo lo tenía. Cuando llegué a Cristo, yo ni siquiera esperaba que se me quitara el miedo, yo solo quería mi salvación, que me perdonara. Me entregué a Él. Él me perdonó, me limpió, como a todo aquel que a Él viene. Él no lo echó afuera, dice la palabra de Dios. Entonces le entregué mi vida, le pedí perdón, me salvó, me dio su Espíritu Santo. Y con ese nuevo espíritu que Él dio, que yo ni me esperaba, Él me lo dio, me lo regaló, me hizo una nueva criatura, me hizo hijo de Dios. Al instante se desapareció el miedo. ¿Por qué? Porque tienes la certeza de que ya fuiste rescatado y redimido, que ya no vas a pasar por condenación, que mueres y apareces en la presencia de Dios, que si tú te enfermas, que si tienes un problema, tienes un Dios poderoso que te va a salvar, que te va a rescatar, que te puede sanar. Ya no temes. Ya lo que sea que viene en tu futuro está en las manos de Dios. Y dice la Escritura, todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Por lo tanto, les invito a que si tienen miedo, pues se entreguen a Cristo, vengan a Él, le amen, guarden sus mandamientos. Y el Señor Jesús dijo, si vosotros obedecéis mis mandamientos, guardan mi palabra y mi palabra permanece en vosotros, pídanme lo que quieran, porque se los doy. La premisa es, cumplan mis mandamientos primero. Qué interesante. De aquí, ya a punto, precisamente como decía el buen gallo, de despedir el programa, acaba usted de decir una palabra clave que creo que sí es importante despedirnos con esta cuestión conceptual. Es decir, hay diferencia entre la circunstancia religiosa, es decir, de ser religioso, y la cuestión de la espiritualidad. Por supuesto que sí. De hecho, nosotros en los canales de La Biblia Dice Así y de prédicas del pastor Martín Bonilla, solemos decir mucho una frase cuando tratamos ciertos temas. Les decimos, algunas iglesias religiosas, pero no espirituales, están enseñando que esto y que el otro y que el otro. Por ejemplo, enseñan en ciertas iglesias de cristianas evangélicas que una mujer es santa si no se corta el cabello, lo cual, sí, igual yo diría, ¿qué pasó? Ni lógica tiene. Jesucristo lo primero que vino fue a criticar ese fariseísmo, esa hipocresía de los fariseos de los que hablabas, fariseos hipócritas, que querían sentirse santos por su revestidura espléndida, porque si tenían bien su barbita aquí recortada y todo. Dice, eso es hipocresía. Por lo tanto, esas iglesias que pretendiendo ser, entre comillas, agradables o santos delante de Dios, lo quieren hacer mediante rituales, prácticas, que ni siquiera Dios ordena, porque si las ordenara hay que atenderlo, pero ni siquiera Dios las ordena. Dios te dice, apártate del pecado, sé misericordioso, perdona, ama al prójimo, ámalos a tus enemigos, apártate de toda maldad. Eso haz. Esa persona, esa que hace eso, es espiritual, tiene una relación con Dios. La persona que se siente santa porque no se cortó el cabello, o porque en otras dicen que la mujer que usa pantalones es pecado. ¿Mayones cuenta? No. Es que eso dicen, eso dicen. No es que así sea. La realidad es que la palabra de Dios dice que la mujer y el hombre vistan decorosamente, con pudor. Con pudor. Ahí no habla de pantalón o de falda, o sea, un pantalón puede ser holgado, pudoroso, bonito, así. Y entonces los religiosos mezclan todo eso y dicen, pantalón igual pecado. Oye, pero mira, está muy aguado, es falda pantalón, está más largo que tu propia falda que traes, que dices que ya con eso eres santa. No, pero es pantalón y por llamarse pantalón es pecado. Eso es religiosidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La persona religiosa pretende tener un Dios, pretende seguir a ese Dios, pero la realidad está apartado de la piedad. Esa es la realidad. Por eso la Escritura dice que pretendiendo ser piadosos, muchas veces han ignorado la importancia verdadera de la piedad. Ese es el problema. Una persona religiosa tiene una religión,
pero no ama a Dios, no ama al prójimo. Esa es la realidad. Pues muy interesante. Estamos con el pastor Martín Bonilla Cabrera de la iglesia y de la iglesia evangélica La Nueva Jerusalén. Así es. Ahí está bien, ¿verdad? ¿Y dónde lo podemos localizar? ¿Cuáles son tus canales de YouTube? ¿Dónde estás físicamente? Estás, ahorita decíamos más o menos la dirección. Si nos puedes dar tu dirección y comento aquí, pueden checar www.labibliadiceasí.net. Ahí va a estar grabado este video, ahí lo podrán checar, además de todas las plataformas en las que estamos transmitiendo en estos momentos. Me fui con la finta, porque es www.labibliadice.net. Yo también la vez pasada dije dice la así, pero... Labibliadice.net, labibliadice.net. Labibliadice.net. Y ya... Perdón. Sí, Labibliadice.net. Yo también me equivoqué la vez pasada. Perdón. Ni yo me lo aprendía. Esa es la página web. Y nuestras redes sociales, Facebook, YouTube. Básicamente ahorita tenemos dos canales. Uno es La Biblia Dice Así. Ahí sí es así, la Biblia dice así. En YouTube y en Facebook. En YouTube y en Facebook. Ese canal, tanto en YouTube como en Facebook, es de videos cortos, de temas controversiales, lo que acabamos de mencionar, que si el maquillaje, que si el cabello, que si el pantalón, cosas que han metido como religiosidad, pero que no están en la palabra y que se han olvidado de la verdadera piedad. En ese canal, La Biblia Dice Así, tenemos esos videos cortos, nos encuentran como La Biblia Dice Así. Y en el otro canal, también está en Facebook y en YouTube, es Prédicas del Pastor Martín Bonilla. Ahí son prédicas amplias, palabra de Dios que predicamos día a día, los domingos, en los cultos, o estudios bíblicos más amplios para quien quiera profundizar. Ahí nos encuentran. Y estamos físicamente en Puebla, en la colonia Xonaca, calle 28 Oriente, número 6A. Nos encuentran en Google Maps fácilmente. Cultos los domingos 5:30, reuniones de oración y estudio bíblico los jueves a las 6 de la tarde. Están invitados todos, ojalá que nos quieran acompañar algún día de estos. Estamos para servirles por ahí, esa es su casa. Pues muchísimas gracias. Ahí está la invitación del pastor Martín Bonilla Cabrera. Y también tienes ahí un canal de YouTube de prédicas del pastor Martín Bonilla, ¿no? Ahí es personal, ¿o cómo lo manejas ahí? Los dos son canales de videos. Son dos canales que tenemos. La Biblia Dice Así y Prédicas del Pastor Martín. Ahora, esos dos canales diferentes están en dos plataformas diferentes. YouTube, los dos canales, y Facebook, los dos canales. Pero el canal La Biblia Dice Así es de videos cortos y controversiales, con videos de 10 a 20, 25 minutos. Y el de Prédicas del Pastor Martín Bonilla es prédicas y estudios más amplios, para quien quiere profundizar, oír palabra de Dios predicada y todo eso. ¿Es como un seminario? Sí, de hecho la intención es hacer también seminarios y estudios esquematizados que puedan ir en orden aprendiendo las personas. Pero ahorita estamos dando en ese canal de prédicas. Por ejemplo, empezamos con los videos, una serie de videos que se llama Prédicas para Salvación y Nacer de Nuevo, donde explicamos desde el principio para toda persona el plan de salvación de Dios, cómo era en el cielo el asunto, la rebelión de Satanás, cómo cayó, por qué Dios tuvo que crear al hombre, por qué tuvo que venir a morir si es Dios, como que tenía que morir, o sea, suena raro. Todo eso lo explicamos. Cómo salvarse, etcétera. Eso está explicado ahí, como para las personas que quieren conocer del Evangelio, despacito y poco a poquito y clarito para los nuevos creyentes, los que están buscando apenas. Y si tienen alguna pregunta, ¿dónde se pueden acercar? Acá veo también un mail, ¿no? preguntas@labibliadice.net. Este es un mail, ¿no? Es el correo electrónico, sí. ¿Nos lo puedes repetir, por Claro favor? que sí, es preguntas@labibliadice.net. Aunque también en Facebook, nuestro canal de La Biblia Dice Así, y también el de Prédicas, en ambos, en Facebook, aparece hasta arriba el WhatsApp, en donde con un clic pueden comunicarse, poner sus dudas, inquietudes, o si necesitan administración sobre algún problema, estamos para servirle con todo gusto a cualquier persona. ¿Puedes dar apoyo a las familias poblanas, sí, a cualquier por familia supuesto. a los jóvenes, Claro, etcétera? claro, creyentes o no creyentes, o sea, de hecho esa es la intención de ese canal. Por cierto, estamos recibiendo miles de mensajes que a veces no nos damos abasto. Hay hermanitas que están contestando ahí los mensajes, porque hay mucha gente necesitada. Sacamos un tema, por ejemplo, del matrimonio, el divorcio, el abandono del hogar, los niños, la separación. ¿Y quién no tiene esas situaciones ahora en la actualidad de problemáticas? Entonces empiezan a escribir. Estamos para servirles y ojalá que pues por medio de esas ministraciones quieran acercarse a Dios, que es el que realmente puede solucionar cualquier problema. ¿Sí?
Pues interesante, algo más con lo que nos queramos despedir, Liz. No, pues yo creo que la cuestión aquí que se ha estado comentando, se ha estado diciendo, es no solamente interesante, sino importante por los tiempos que estamos viviendo, que hay mucha violencia, mucha desunión, muchas de las cosas que nos hacen falta, el punto del acercamiento, como decía el pastor, de nivel espiritual. Y pues le agradezco mucho al pastor que haya estado aquí con nosotros en esta emisión de Agenda Política de este miércoles, aquí en la ciudad de Puebla, y hablándonos de estos temas tan interesantes. Y la pregunta obligada, ¿cuándo regresa con nosotros? Cuando me inviten, con todo gusto. Yo les agradezco, estoy muy agradecido de que abran este espacio porque se está necesitando que la gente tenga estos espacios para acercarse a Dios. Hay mucha necesidad, entonces cuando gusten es un placer. No, pues muchísimas gracias a todo nuestro auditorio. Muchas gracias a todo el equipo de producción que está aquí detrás de cámaras. Gallito. Muchas gracias a José Luis Peña y a Miguel Ayón, que ahí están también ahorita en los controles. Muchísimas gracias a los asistentes gemelas, muchas gracias. A todos los que están aquí presentes, muchas gracias. Hilary, que también está atrás de las cámaras en las diferentes plataformas. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Dios les bendiga. Muchas gracias y nos despedimos, nos vamos de esta emisión de aquí de Pulso Social Puebla. Recuerde comunicarse con nosotros, estamos para servirle. Cualquier duda, pregunta, aclaración, solicitud, algún tema que quiera que se trate en este espacio de Agenda Política o con el pastor, pues bienvenidos sean sus comentarios, les agradecemos mucho y nos estamos despidiendo. Hasta la próxima, hasta luego. Bye, hasta luego.